Hay que decir algunas palabras sobre los hechos que han conmocionado al mundo desde la última vez que nos reunimos. Y empiezo por la declaración que firmaron ayer y circularon ayer los jefes de Estado de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, de Italia y de Alemania. Es un documento que todos debemos leer. En él se lamenta las muertes de israelíes que han ocurrido recientemente, pero no se menciona la muerte de los palestinos. Se condenan los ataques a civiles por Hamás, pero no se condena los ataques a civiles por el gobierno de Israel. Se proclama el derecho y se afirma el derecho de Israel a defenderse, pero no se reconoce el derecho de los palestinos a defenderse de la ocupación de su territorio. Se visibiliza el sufrimiento y la muerte de los israelíes, pero se invisibiliza la muerte de los palestinos. Este tipo de declaración no solo es inútil, sino que es dañina para superar el conflicto que se está viviendo en este territorio. Es dañina porque ignora, porque evade las raíces y las causas de este conflicto. Y la raíz y la causa de este conflicto y de cada una de esas muertes es la situación de subordinación, es la situación de desplazamiento, es la situación de explotación, es la situación de expropiación, es la situación de abuso, es la situación de humillación sistemática en cosas grandes y pequeñas del pueblo palestino. Hoy mismo la división que hay aquí no es entre los que rechazan los ataques a los civiles y los que defienden los ataques a los civiles. Aquí la diferencia es entre los que rechazan los ataques a unos civiles, pero se mantienen en silencio cuando los ataques son contra otras personas, y los que por otro lado rechazamos los ataques a los civiles de todas las nacionalidades y de todos los pueblos. El señor Gallant, ministro de Defensa de Israel, anunciaba ayer que en reacción a las acciones de Hamás va a cortar las provisiones de alimento, de electricidad y de combustible a la población de Gaza. 2.2 millones de personas que se les va a privar de alimento y de electricidad y de combustible para castigar las acciones de un movimiento político. Un caso clásico de castigo colectivo, de lesa humanidad y de violación de todo tipo de derechos humanos. Y los jefes de Estado de los países mencionados no se pronuncian sobre esto. Algunos dirán, los palestinos pueden protestar y pueden objetar y pueden luchar siempre que lo hagan pacíficamente. Yo nada más les recuerdo, para no ir más atrás, que en el 2018 se realizaron grandes marchas pacíficas. Se llamaban las marchas del retorno, protestando por la situación en que se encuentra el pueblo palestino en la franja de Gaza. La respuesta del gobierno israelí fue la represión. Más de 220 muertos en contra de esas protestas pacíficas. Cuando protestan pacíficamente, los masacran. Y ahora, para castigar las acciones de Hamás, los masacran también. ¿Qué se supone que hagan los palestinos? Que se sometan, que desaparezcan, que se resignen al destino que un Estado opresor y desplazador les ha designado. Eso no va a ocurrir, eso no va a suceder. Ese pueblo, como todos los pueblos, va a seguir resistiendo. Y qué bueno que resista, porque demuestra que la humanidad, ninguna parte de la humanidad se resigna a situaciones de opresión y situaciones de indignidad. Lo que ha ocurrido recientemente debiera provocar es la comprensión de una verdad, que es que un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre, que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener paz, que un pueblo que oprime a otro pueblo nunca va a tener seguridad. Si queremos paz, si queremos reconciliación de los pueblos, tenemos que empezar en este caso por el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. Si no reconocemos eso, todo lo que se haga, incluso a nombre de acabar con el terrorismo, lo que va a hacer es perpetuar la opresión,
perpetuar la guerra y perpetuar el sufrimiento. Muchas gracias.